En una Inglaterra cubierta por el frío del siglo XX, donde catedrales góticas se alzaban como monumentos vacíos y púlpitos resonaban sermones sin vida, Dios estaba preparando un vaso que sacudiría las estructuras religiosas muertas de su época. Las iglesias rebosaban de tradición, pero carecían de poder. Los bancos albergaban cuerpos, pero no corazones quebrantados. Era una era de religiosidad formal, donde Cristo se predicaba, pero el Espíritu Santo era un extraño. En este escenario de decadencia espiritual, donde la iglesia se había convertido en un club social respetable, el Altísimo miraba desde la eternidad, en busca de un hombre que pudiera llorar por las multitudes perdidas, que temblara ante su santidad, y que fuera capaz de pasar horas de rodillas intercediendo por un avivamiento que parecía imposible. Leonardo Ravenhill nació en 1907 en Leeds, Inglaterra, hijo de padres comunes, en una familia que nada tenía de extraordinario a los ojos humanos. Pero los ojos de Dios ven más allá de las apariencias, y desde la infancia algo diferente palpitaba en el corazón de aquel niño delgado y callado. No eran los músculos, ni la elocuencia lo que lo distinguían, sino una sed insaciable de Dios que crecía como fuego en sus huesos. Mientras sus compañeros jugaban en las calles, Leonardo se sentía inexplicablemente atraído por la palabra de Dios, leyendo las Escrituras con un hambre que sus padres no lograban comprender. Aún no lo sabía, pero estaba siendo moldeado en las manos del alfarero divino para convertirse en uno de los intercesores más poderosos de su tiempo. Si esto te está conmoviendo, comenta, ahora. El encuentro que cambiaría su vida para siempre ocurrió cuando Leonardo tenía apenas 17 años. Era una mañana común, pero Dios había ordenado que fuera extraordinaria. Mientras leía su Biblia en su pequeño cuarto, de repente la presencia del Altísimo descendió sobre él como lluvia torrencial sobre tierra seca. El aire a su alrededor pareció densificarse con la gloria divina. Sus manos temblaron, sus piernas flaquearon, y lágrimas brotaron de sus ojos como ríos en el desierto. No eran lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento profundo y aterrador de la santidad de Dios. En ese momento, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó ante él, y Leonardo vio no solo su propia pecaminosidad, sino la desesperada condición de una generación que caminaba hacia el infierno sin percatarse. Señor, gritó, cayendo rostro en tierra, si tú me usas, te daré todo. Toma mi vida, mi voluntad, mis sueños. Haz de mí lo que quieras. Y en aquel altar improvisado en el suelo de su cuarto, Leonardo Ravenhill murió para sí mismo y nació para la eternidad. El joven que se levantó de ese encuentro ya no era el mismo. Había algo en sus ojos que ardía, algo en su voz que temblaba con autoridad divina, algo en su presencia que recordaba a la gente que existía un Dios santo en los cielos. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad ahora. Desde ese día, Leonardo adoptó un hábito que lo acompañaría el resto de su vida, y que se convertiría en el secreto de su poder, orar 8 horas al día. Mientras el mundo dormía, él estaba de rodillas. Mientras otros se ocupaban con entretenimientos vacíos, él clamaba a los cielos. Mientras los predicadores preparaban sermones elocuentes, Leonardo preparaba su corazón en el horno de la oración. Su cuarto se volvió santuario de lo sagrado, donde libraba batallas espirituales que moldeaban el destino de naciones. Sus lágrimas caían como lluvia sobre el suelo de madera, sus súplicas resonaban en las paredes, y su alma se quebrantaba repetidamente ante el trono de la gracia. No era una oración casual ni acomodaticia, era una oración nacida del fondo de su ser, una intercesión que lo consumía como fuego. Oraba por Inglaterra, que estaba perdiendo su herencia cristiana. Oraba por América, que caminaba hacia un materialismo peligroso. Oraba por pastores que habían perdido el primer amor. Oraba por jóvenes que nunca habían experimentado un verdadero encuentro con Dios. Y principalmente, oraba por un avivamiento que barriera las naciones como en los días de Wesley y Whitefield. Comparte este mensaje con quien necesite ser despertado. Cuando Leonardo comenzó a predicar,
sucedía algo sobrenatural. No era solo un sermón, era una atmósfera del cielo que descendía sobre la gente. Su voz temblaba con la autoridad de quien había estado en la presencia del Todopoderoso. Sus ojos brillaban con el fuego que había visto en los altares secretos de oración. Y dondequiera que predicara, el Espíritu Santo confirmaba su mensaje con señales, prodigios, y sobre todo, con quebrantamiento genuino. En una pequeña iglesia en Inglaterra, durante uno de sus primeros sermones, Leonardo empezó a hablar sobre la santidad de Dios cuando, de repente, se detuvo en medio de la predicación. El silencio se extendió como trueno antes de la tormenta. Entonces, con lágrimas rodando por su rostro, susurró: «Siento la presencia del Dios vivo en este lugar. Él está aquí, y Él es santo, santo, santo». Al instante hombres y mujeres comenzaron a caer de rodillas, algunos llorando, otros temblando ante la convicción del pecado. No hubo llamado, no hubo música emotiva, solo la presencia manifiesta de Dios, obrando a través de un hombre que había aprendido a morir para sí mismo en lo secreto. ¿Sientes ese llamado? Entonces no te quedes en silencio. Responde. Los testimonios se multiplicaron. En Birmingham, Leonardo fue invitado a predicar en una fábrica durante la pausa del almuerzo. Los obreros, con las manos manchadas de grasa y los corazones endurecidos por la dureza de la vida, se reunieron por curiosidad para escuchar a aquel hombre delgado de apariencia común. Pero cuando Leonardo abrió la boca, el poder de Dios se manifestó de tal manera que los hombres rudos comenzaron a llorar como niños. «Señores», les dijo con una voz que parecía resonar desde la eternidad, «trabajan 8 horas al día para ganar el pan que perece. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasaron siquiera una hora pensando en la eternidad que les espera?» Un capataz, conocido por su dureza y ateísmo, cayó de rodillas allí mismo, entre las máquinas, clamando por misericordia divina. Más de 40 hombres entregaron sus vidas a Cristo aquel día. En otra ocasión, viajando en tren por Escocia, Leonardo estaba en oración silenciosa cuando un pasajero, visiblemente perturbado, se le acercó. «Señor», dijo el hombre, «no sé explicar, pero hay algo diferente a tu alrededor. Hay una paz, una presencia que nunca había sentido antes». «¿Qué es esto?». Leonardo, con lágrimas en los ojos, respondió: «Es la presencia del Señor Jesucristo, hermano. Él está aquí, porque Él me ama y te ama a ti también». Antes de que el tren llegara a su destino, aquel hombre había entregado su vida al Salvador, y otros pasajeros, atraídos por la conversación, también fueron tocados por el poder transformador del Evangelio. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Pero el poder de Leonardo no provenía solo de sus sermones. Era su vida de oración lo que lo distinguía. Solía decir: «La oración no es preparación para la obra, la oración es la obra», y lo vivía al pie de la letra. Sus 8 horas diarias de oración no eran una disciplina religiosa, sino una pasión consumidora. Ayunaba con regularidad, a veces durante días, buscando la faz de Dios con una intensidad que asustaba a quienes lo rodeaban. Su esposa, Marta, frecuentemente lo encontraba llorando sobre mapas del mundo, intercediendo por naciones que nunca había visitado, por personas cuyos nombres nunca llegaría a conocer. En su pequeño despacho, Leonardo mantenía una lista de pastores y evangelistas por quienes oraba cada día. No eran meros nombres en una hoja, eran almas por las que derramaba su corazón ante Dios. «Señor», clamaba, «levanta hombres que no prediquen solo sobre el fuego, sino que sean consumidos por él. Danos líderes que oren hasta que sus lágrimas mojen el suelo, que ayunen hasta que sus rostros brillen con la gloria divina». Suscríbete al canal ahora, y activa la campanita, porque compartiré historias como esta que encenderán tu alma y despertarán en ti un hambre por Dios que transformará tu vida para siempre. No te pierdas ningún relato de esos hombres y mujeres que marcaron la historia con sus vidas entregadas. Tu jornada espiritual nunca será la misma. Leonardo Ravenhill no era solo un predicador, era un profeta para su generación, y como todo profeta, enfrentó oposición. Líderes religiosos lo criticaban por su extremismo. Decían que era demasiado intenso, demasiado emocional,
demasiado radical. La religión debe ser respetable, argumentaban. Dios no se manifiesta de esta manera hoy, pero Leonardo conocía la diferencia entre religión muerta y relación viva con el Dios Altísimo. Había bebido de la fuente pura y no podía conformarse con aguas estancadas y contaminadas. En una conferencia denominacional, Leonardo fue invitado a hablar sobre avivamiento. Cuando llegó su turno, se levantó lentamente, miró a la audiencia de pastores bien vestidos y líderes acomodados, y dijo: «Hermanos, ¿quieren avivamiento o solo hablan de él? Porque el avivamiento comienza cuando los líderes dejan de jugar a la iglesia y comienzan a buscar la faz de Dios hasta que Él rasgue los cielos y descienda». El silencio fue ensordecedor. Algunos se ofendieron, otros se inquietaron, pero unos pocos fueron tocados por el Espíritu de Dios y emprendieron un camino de búsqueda sincera. La resistencia no provenía solo de líderes religiosos. Hasta algunos creyentes cuestionaban sus métodos. ¿Por qué orar tanto?, preguntaban. ¿Por qué ayunar con tanta frecuencia? ¿Por qué llorar tanto? Leonardo respondía con una de sus frases más célebres: «La razón por la que no tenemos avivamiento es porque estamos dispuestos a vivir sin él». Y añadía: «Oramos por avivamiento como si fuera un lujo espiritual, pero para Dios, el avivamiento es una necesidad desesperada para una iglesia moribunda». Si esto te está conmoviendo, comenta, ahora. Cuando Leonardo se mudó a Estados Unidos en la década de 1950, encontró una iglesia americana próspera materialmente, pero pobre espiritualmente. Grandes denominaciones erigían templos magníficos, pero pocos conocían el poder transformador del Espíritu Santo. Fue en ese contexto que Leonardo desarrolló su ministerio más impactante, convirtiéndose en una voz profética que resonaría durante décadas. Sus predicaciones en Estados Unidos eran eventos que marcaban vidas para la eternidad. En una iglesia de California, Leonardo predicaba sobre la segunda venida de Cristo cuando, de pronto, se detuvo y declaró: «Señoras y señores, si Jesús volviera esta noche, ¿cuántos de ustedes se alegrarían genuinamente de verlo?». La pregunta cortó como espada de dos filos. Personas empezaron a llorar, otras a temblar. Un diácono se levantó y confesó públicamente años de hipocresía. Una cantante del coro admitió que hacía meses no oraba genuinamente. Aquella noche, más de 100 personas se rindieron verdaderamente al señorío de Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor absoluto de sus vidas. En otra ocasión memorable, Leonardo fue invitado a hablar en una convención de jóvenes. El ambiente era festivo, con música animada y un clima de entretenimiento. Pero cuando Leonardo subió al púlpito, la atmósfera cambió por completo. Empezó su mensaje diciendo: «Jóvenes, vinieron aquí buscando diversión, pero Dios los trajo aquí para un encuentro con la eternidad». Durante una hora expuso el corazón de una generación que jugaba con el pecado y coqueteaba con el mundo. No fue un discurso condenatorio, sino profundamente amoroso. Dios los ama demasiado para dejar que sigan viviendo una vida cristiana mediocre, dijo con lágrimas en los ojos. Al terminar, cientos de jóvenes corrieron al frente, no por un llamado emotivo, sino porque el Espíritu Santo había convencido sus corazones de la necesidad de una entrega total. Si deseas ese fuego, escribe «Yo quiero» y ora con sinceridad ahora. El secreto del poder de Leonardo residía en su vida en lo secreto. Quienes lo conocían íntimamente sabían que pasaba más tiempo de rodillas que de pie. Su esposa contaba que frecuentemente lo encontraba dormido sobre sus rodillas, exhausto de tanto orar. Tenía listas de oración, que incluían misioneros en el Congo, pastores en China, evangelistas en India, y líderes de todo el mundo. La oración, decía, es la única fuerza en el universo a la que Dios no puede resistirse cuando proviene de un corazón puro y quebrantado. Leonardo ayunaba con regularidad, a veces durante una semana entera, buscando dirección de Dios para su vida y ministerio. Durante esos ayunos relataba visiones espirituales que guiaban sus oraciones. Veía multitudes caminando hacia el infierno, líderes cristianos seducidos por el materialismo,
jóvenes perdiéndose en placeres vacíos. Pero también veía el potencial de un gran avivamiento, veía a Dios levantando una generación de intercesores, veía a la iglesia despertando de su sueño espiritual. Una de sus frases más impactantes era: los hombres que movieron el mundo fueron hombres que primero se movieron ante Dios, y él vivía esa verdad. Sus prédicas eran poderosas porque nacían de horas de comunión íntima con el Altísimo. Sus lágrimas eran genuinas porque había llorado primero en lo secreto ante el trono de la gracia. Su autoridad espiritual era real porque se había humillado repetidamente ante la majestad divina. Comparte este mensaje con quien necesite ser despertado. Leonardo Ravenhill también fue un escritor profundo. Su libro, ¿Por qué tarda el pleno avivamiento?, se convirtió en un clásico que desafió a toda una generación de cristianos a buscar más de Dios. En él escribió palabras que aún resuenan hoy: el avivamiento está a nuestra puerta, pero la llave está en nuestras manos. La cuestión no es si Dios quiere bendecirnos, sino si estamos dispuestos a pagar el precio de la bendición. Sus palabras no eran teorías teológicas, sino fruto de una vida vivida en los altares de la oración. En sus escritos, Leonardo era directo y confrontador. La iglesia hoy tiene todo excepto lo único que importa: el poder de Dios, escribía. Tenemos programas, pero no presencia. Tenemos métodos, pero no milagros. Tenemos organización, pero no unción. Sus palabras incomodaban, porque provenían de un hombre que había experimentado el genuino poder divino, y no podía conformarse con sustitutos baratos. Los testimonios de transformación siguieron multiplicándose alrededor de Leonardo. En Chicago, un gángster famoso asistió a una de sus prédicas, y quedó tan conmovido por el Espíritu Santo que entregó su vida a Cristo esa misma noche. No solo se convirtió, sino que se volvió un poderoso evangelista en prisiones, llevando a cientos de reclusos a los pies de la cruz. En Detroit, una prostituta escuchó a Leonardo predicar sobre el amor purificador de Jesús, y quedó tan transformada que se convirtió en misionera en África, sirviendo al Señor por más de 30 años. ¿Sientes ese llamado? Entonces no guardes silencio, responde. Leonardo solía decir: Dios no busca capacidad, sino disponibilidad. No busca elocuencia, sino sinceridad. No busca talentos, sino corazones quebrantados, y su propia vida era prueba de esta verdad. No era el predicador más elocuente de su época, no tenía la apariencia más impresionante, no provenía de la mejor familia, pero poseía algo que muchos líderes de su tiempo habían perdido: una conexión genuina e ininterrumpida con el corazón de Dios. Su disciplina de oración era legendaria. Se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para buscar la faz del Señor. Sus primeras 4 horas del día las dedicaba exclusivamente a la oración y el ayuno. Después del desayuno, pasaba 2 horas más estudiando las Escrituras, no para preparar sermones, sino para alimentar su propia alma. Por la tarde, dedicaba otras 2 horas a la intercesión específica por situaciones y personas que Dios ponía en su corazón. Si no tienes tiempo para orar, decía, es porque estás más ocupado de lo que Dios jamás pretendió que estuvieras. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. La oposición que Leonardo enfrentó a lo largo de los años solo profundizó su dependencia de Dios. Cuando críticos lo acusaban de ser demasiado extremo, él respondía: a Jesús lo crucificaron por ser extremo. Si mi vida cristiana no incomoda a nadie, quizás no esté viviendo como Cristo vivió. Cuando otros líderes sugerían suavizar su mensaje para no ofender, él replicaba: la verdad de Dios no necesita nuestras excusas, necesita nuestro testimonio fiel. En sus últimos años de ministerio, Leonardo se convirtió cada vez más en una voz profética para la iglesia americana. Veía con tristeza el surgimiento de lo que llamaba cristianismo de entretenimiento, donde el foco estaba más en agradar a las multitudes que en agradar a Dios. Estamos criando una generación de cristianos que conocen más sobre los últimos éxitos musicales cristianos que sobre los últimos movimientos del Espíritu Santo, advertía. Una de sus últimas grandes prédicas
tuvo lugar en una conferencia nacional de pastores. Con más de 70 años, frágil físicamente pero todavía ardiendo espiritualmente, Leonardo subió al púlpito y declaró: «Hermanos, ¿quieren saber por qué no tenemos avivamiento? Porque dejamos de orar como si nuestras vidas dependieran de ello. Dejamos de ayunar como si el destino de las naciones estuviera en nuestras manos. Dejamos de llorar por los perdidos como si fueran nuestros propios hijos caminando hacia el infierno». Su voz temblaba, no de debilidad, sino de pasión santa. Vuelvan a sus habitaciones esta noche, caigan de rostro ante Dios. Lloren hasta que sus lágrimas laven sus corazones orgullosos. Ayunen hasta que sus almas tengan hambre solo de Dios. Oren hasta que el cielo se abra sobre sus cabezas. Solo entonces veremos el avivamiento del que tanto hablamos, pero por el que tan poco trabajamos. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar. Leonardo Ravenhill partió a la eternidad en 1994, Quercy, a los 87 años de edad, pero su legado sigue vivo, desafiando a una nueva generación de cristianos a buscar la faz de Dios con la misma intensidad y pasión que él demostró durante toda su vida. Sus palabras aún resuenan: la oración no cambia las cosas, la oración cambia a las personas, y las personas cambian las cosas. Hoy, en una época en que la Iglesia vuelve a enfrentarse a la tentación de la frialdad espiritual, donde los programas sustituyen al poder y el entretenimiento ocupa el lugar de la adoración genuina, la vida de Leonardo Ravenhill surge como un faro de esperanza. Demostró que un hombre común, tocado por el fuego divino y dedicado a la oración intensa, puede sacudir estructuras espirituales y despertar a multitudes a la realidad de Dios. Sus 8 horas diarias de oración no eran un ritual religioso, sino el combustible que alimentaba un ministerio sobrenatural. Sus ayunos no eran demostraciones de religiosidad, sino expresiones de hambre genuina por la presencia de Dios. Sus lágrimas no eran emotividad barata, sino quebrantamiento sincero ante la santidad divina. Si esto te está conmoviendo, comenta ahora. La pregunta que Leonardo formulaba sigue siendo relevante hoy. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora entera orando sin pedir nada para ti, solo adorando a Dios por lo que Él es? Su vida nos recuerda que el avivamiento no es un evento que esperamos que ocurra, sino un estilo de vida que elegimos vivir. No es algo que Dios hace con nosotros, sino algo que Dios hace a través de nosotros cuando nos entregamos completamente en sus manos. El ejemplo de Leonardo Ravenhill nos llama de vuelta a los fundamentos olvidados de la fe cristiana: oración persistente, ayuno regular, estudio profundo de las Escrituras, vida de santidad y pasión por las almas perdidas. Nos recuerda que Dios aún busca hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Él, dispuestos a cambiar los placeres temporales por la gloria eterna. Si Leonardo viviera hoy, su mensaje sería el mismo: la Iglesia necesita desesperadamente un encuentro fresco con el Dios vivo. Necesitamos líderes que oren más de lo que planifican, que ayunen más de lo que celebran, que lloren por los perdidos más de lo que celebran logros estadísticos. Necesitamos una generación que entienda que el poder de Dios no está disponible para quienes lo quieren como complemento de sus vidas, sino solo para quienes lo buscan como la propia razón de su existencia. Si deseas ese fuego, escribe "Yo quiero" y ora con sinceridad ahora. La vida de Leonardo Ravenhill es prueba viva de que Dios todavía responde a las oraciones fervorosas de un corazón sincero, que Él aún derrama su poder sobre quienes se humillan ante su trono, que aún usa vasos quebrantados para llevar agua viva a una humanidad sedienta, que aún busca intercesores que se coloquen en la brecha entre la justicia divina y la necesidad humana. El legado de Leonardo no reside solo en sus libros o grabaciones,
sino en la vida de cada persona que decide seguir sus pasos en la jornada de oración intensa y búsqueda genuina de Dios. Vive en cada cristiano que elige cambiar el sueño matinal por la comunión con el Altísimo. Vive en cada creyente que prefiere lo secreto de la oración a la publicidad de los ministerios. Vive en cada alma que comprende que el avivamiento que tanto deseamos comienza en el altar secreto de nuestro corazón. Comparte este mensaje con quien necesite ser despertado. Que la vida de Leonardo Ravenhill nos despierte a una realidad que nuestra generación ha olvidado. Dios aún está en el trono. Cristo sigue vivo. El Espíritu Santo se mueve poderosamente sobre quienes lo buscan con todo el corazón. El mismo poder que transformó a un joven inglés común en un gigante espiritual está disponible hoy para ti. La misma gracia que sostuvo a Leonardo en sus 8 horas diarias de oración puede sostenerte a ti en tu camino de intimidad con Dios. La misma unción que hacía llorar a multitudes bajo la convicción del pecado puede fluir a través de tu vida consagrada. Leonardo Ravenhill nos enseñó que la diferencia entre cristianos comunes y extraordinarios no está en talentos naturales u oportunidades especiales, sino en la disposición a pagar el precio de la intimidad con Dios. Demostró que una vida de oración fervorosa es la llave que abre todas las puertas del poder divino. Mostró que lágrimas de intercesión son semillas de avivamiento. Demostró que el ayuno y el quebrantamiento son el combustible que alimenta milagros genuinos. ¿Sientes ese llamado? Entonces no te quedes en silencio. Responde. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, una pregunta resuena desde el trono de Dios en tu corazón. ¿Estás dispuesto a ser el próximo Leonardo Ravenhill? ¿Estás dispuesto a cambiar horas de entretenimiento por horas de oración? ¿Estás dispuesto a ayunar cuando otros banquetean? ¿Estás dispuesto a llorar por los perdidos cuando otros duermen en paz? ¿Estás dispuesto a convertirte en un intercesor que se coloca en la brecha entre el cielo y la tierra? El mundo espera hombres y mujeres con el corazón de Leonardo Ravenhill. La iglesia clama por líderes que vivan en el altar de la oración. Las naciones gimen por intercesores que entiendan que la batalla real se libra en los lugares celestiales, no en programas terrenales. Leonardo partió, pero su antorcha sigue encendida, su pasión aún arde, su ejemplo sigue desafiando, su vida sigue proclamando la verdad eterna. Dios usa a quienes se rinden completamente a Él. Dios honra a quienes le honran. Dios responde a quienes lo buscan con todo el corazón. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. La historia de Leonardo Ravenhill no termina con su muerte. Continúa en la vida de cada persona que decide seguir sus pasos en la jornada de oración intensa y búsqueda genuina de Dios. Vive en cada altar secreto donde un corazón sediento clama por más de la presencia divina. Respira en cada lágrima de intercesión que cae al suelo de un cuarto transformado en santuario. Late en cada ayuno que declara que nuestro hambre por Dios es mayor que nuestra necesidad de pan. Que el Espíritu Santo use esta historia para despertar en ti una hambre insaciable por la presencia de Dios. Que el ejemplo de Leonardo encienda en tu corazón el fuego de la oración fervorosa. Que su vida de entrega total te inspire a buscar la faz del Altísimo con la misma intensidad y pasión. El avivamiento que Leonardo tanto oró y por el que tanto suspiró está a nuestra puerta. La cuestión no es si Dios quiere derramarlo, sino si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para recibirlo. El precio que Leonardo pagó, el precio de la oración intensa, del ayuno regular, de la vida de santidad, de la pasión por las almas perdidas y de la entrega total al señorío de Cristo. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar. Sé